audientes, es un gusto saludarlos con respeto y con afecto. Tenemos medidas económicas sustitutivas, de reemplazo, del primer paquete, comillas paquete, ¿no es cierto?, que envió el presidente Moreno sin consulta, con varios fallos de manejo político, de manejo comunicacional inclusive, y ahora hay una serie de reformas que, en mi opinión, voy a decir algo para dar paso al exministro de Economía, al economista Marco Flores Troncoso, exministro de Estado y miembro del Foro de Economía y Finanzas, un grupo de economistas connotados del Ecuador. Esto va a resultar peor lo roto que lo descosido. Señor economista Marco Flores, apreciado Marco, te doy una muy cordial bienvenida y te voy a pedir de favor que en primer lugar nos hagas un análisis somero del periódico de ayer, archivado ya, el primer paquete de medidas. Muchísimas gracias, Marcelo, por invitarme. Estoy muy honrado de conversar contigo y de que esta conversación pueda ser transmitida a tu amplísima audiencia. De paso, felicitarte por tus programas, por tus opiniones, por tu sabiduría y por tu frontalidad. Gracias, Marco. Acabamos de pasar momentos muy dramáticos derivados de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Y te voy a decir algo, mi criterio es que esos subsidios debían haberse eliminado, pero no en la forma en que se hizo. Es más, en el Foro de Economía y Finanzas lo venimos diciendo desde hace 2 años y hemos sugerido una serie de medidas para hacerlo. No debían ni podían eliminarse a secas. Desgraciadamente el presidente Moreno, no sé si por cuenta propia o inducido por quién, se lanza al vacío y no genera compensaciones efectivas en un país donde la inmensa mayoría de la gente ahora es pobre. Y tengo aquí las cifras del INEC para respaldar, como siempre suelo hacerlo, con cifras oficiales lo que digo. Rápidamente, ¿la pobreza en qué rango está? Bueno, tú tienes aquí una pobreza multidimensional, es decir, la que establece carencias muy graves en agua limpia, en comida, en educación, en medio ambiente, salud, en ingreso, en salud y salubridad y en vivienda. Bueno, en esa situación de pobreza multidimensional se encuentra nada más ni nada menos que un 67.7% de la población rural. Es realmente alarmante. Alarmante. Fíjate tú llegar a un punto en que prácticamente el 70% de la población rural vive en la miseria. Tú no puedes adelantar un proyecto ni unas reformas que castigan drásticamente el miserable ingreso familiar. Te hago una pregunta subsecuente que no puedo dejar pasar, Marco, economista Marco Flores. ¿Significa que los 10 años de Correa, con su anuncio y su membrete redentor, de revolucionario, de la revolución de los pobres, de los obreros, de los campesinos, fue una farsa, no? Sí, significa eso, pero significa también que la situación se ha agravado y de manera sustantiva en los 2 últimos años o en los últimos 28 meses. Es increíble el saber que de la población total, de 17.300.000 ecuatorianos, hay 6.7 millones de ecuatorianos. De esa población total, porque esta es la población rural, la que acabo de señalar, están viviendo bajo la línea de pobreza. Pero no solamente eso, sino que hay 4.3 millones de ecuatorianos que están viviendo con ingresos promedio diarios de $2.80. 4.300.000 ecuatorianos. Y hay 1.700.000 ecuatorianos que están viviendo con menos de $1.70 al día. Esa es la situación de pobreza en el Ecuador. En estas circunstancias y en que tienes una economía en descenso, en declive, cayendo, donde las compras y las ventas han bajado, donde el desempleo y el subempleo llegan a la escalofriante cifra del 62% de la fuerza laboral, lo que los economistas llamamos la población económicamente activa. Esa población económicamente activa es 8.300.000 personas. Economista, una tercera pregunta y perdona que te interrumpa. Tú tienes una larga trayectoria profesional, tienes una gran formación académica y tienes una experiencia
de haber sido un ciudadano patriota, preocupado de la situación de tus congéneres, los ecuatorianos. ¿Conoces, Marco? Contéstame objetivamente. ¿Alguna situación más pavorosa, más dramática, más negativa que la que estamos viviendo este momento en tu uso de razón política y económica? ¿Tienes una experiencia anterior parecida? No la tengo. Nunca he visto los niveles de pobreza que hay ahora, nunca he visto el nivel de desaceleración de la economía, el nivel de angustia que hay. El Ecuador está subsistiendo con deuda pública y con impuestos. La única excepción podría ser la terrible época de la crisis del feriado bancario. Del 82. Del 90, del 99, sí. Por una razón muy simple. Imagínate lo que era para la inmensa mayoría de la población, por no decir prácticamente la totalidad, comenzando con los jubilados, que el que tenía $25,000, en vez de los $25,000, recibía $1. Es decir, el haber licuado los activos de las familias, los activos monetarios. A propósito de esto, Marco, señor director, póngame sobre los ojos en la mesa el periódico que le encargué a usted. Continúa, Marco, porque quiero, a propósito del feriado bancario, en un pequeño paréntesis que me vas a permitir, demostrar a la audiencia una auténtica vergüenza. Marco, sigue. Bueno, esa época del feriado bancario y todas las secuelas que derivaron le produjo un costo muy grande al país en lo social y en lo económico, sin duda alguna, que todavía no se termina de pagar, a pesar de haber pasado prácticamente 20 años. A propósito de esto, y 15 segundos, economista, Diario El Comercio de miércoles 30 de octubre, es decir, hoy día nos trae una fotografía que le hace un daño tremendo, un daño profundo, a un buen ciudadano, meritorio, honesto, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente del Ecuador. Doctor Hurtado, ¿qué hace usted junto al desvergonzado, inepto y corrupto de Jamil Mahaguad, causante de lágrimas, suicidios, por haber trinchado el bolsillo de los ecuatorianos con el feriado bancario? Usted ya en alguna ocasión, doctor Hurtado, lo defendió. Luego, más tarde, usted salió a pedir disculpas al Ecuador por haberlo defendido. El ingeniero Félix Cordero montó en iras y fue duro con usted por esto. Pero ahora yo, con respeto, pero con firmeza, le digo y le reclamo, ¿qué hace usted en una fotografía con expresidentes en Miami junto al, discúlpeme, al sinvergüenza de Maguad? Marco, continúa. Volviendo a la economía actual, aquí tenemos 4 tenazas terribles para la economía, es decir, para la gente, porque la economía es la gente, son las familias. Y te he traído aquí, ¿no?, el listado rápido de estas 4 tenazas, de estos 4 aguijones de alacrán que masacran a las familias ecuatorianas. Desgraciadamente, profundizados estos 4 problemas por un muy mal manejo de la economía a lo largo de estos ya 29 meses. El primero, la ausencia de crecimiento económico. Yo les llamo a estos los 4 jinetes del apocalipsis en la economía. ¿No hay crecimiento? No tenemos ningún crecimiento, lo que tenemos es decrecimiento. ¿Bajo cero estamos? Sí, bueno, ahora mismo el Fondo Monetario está reiterando sus pavorosas proyecciones del crecimiento y las proyecciones de crecimiento, las más serias que nosotros hemos visto en el foro, significa que el Ecuador, en el mejor de los casos, en los próximos 3 años, va a tener 0% de crecimiento, con una tasa de crecimiento vegetativa de la población de 1.6%. Es decir, cada vez somos más pobres, cada vez el pastel se achica y no alcanza para tanta gente. Bueno, pero el crecimiento económico, la ausencia de crecimiento económico es grave, porque solo el crecimiento económico es el que genera empleo, es el que hace que las familias puedan progresar, el que liberen sus angustias, el que puedan educar a sus hijos y puedan comer, curarse y tener una vivienda. Si tú no tienes crecimiento económico, sucede lo que sucede ahora, y este es el segundo jinete del apocalipsis. Vamos al segundo. Esta perversa ecuación de desempleo y subempleo que atrapa
al 62% de la fuerza laboral, como te decía. ¿Puedo preguntarte algo? El desempleo abierto pleno, que es cuando un hombre, una persona, una mujer buscan empleo y no lo encuentran durante 6 meses, es decir, no lo encuentran por ningún concepto. Ese es el desempleo abierto. Cuando está en 7-8% es alarmante, pero tengo entendido que ha rebasado ya el 10%. Bueno, el estudio del Foro de Economía y Finanzas Públicas habla de un desempleo abierto del 10%. Las cifras oficiales lo ubican en alrededor del 5 o 6%. Por favor. Pero el problema es que el desempleo abierto significa, en el Ecuador uno no puede referirse solo al desempleo abierto. El problema del desempleo abierto significa ningún ingreso, 0 ingreso, ¿no? Vives de las deudas, de lo que te da el tío, el abuelo, algún vecino. O de pedir caridad. O robando. O robando. Que es lo que estamos viendo en el Ecuador. Pero aparte de ese desempleo, se une en la ecuación perversa el subempleo. Y entre los dos conforman un 62% de la población económicamente activa. Población económicamente activa de 8.300.000 personas. Es decir, 5 millones de personas no tienen trabajo en el sector formal, no tienen beneficios sociales, ni aportan a la seguridad social, ni pagan impuestos, ni nada. Lo grave de esto es que los subempleados son los que tienen ingresos precarios inestables, como esto que te acabo de decir, ¿no? Vivir con $1.80 al día y un día tener eso y otro día no tener. Ese es el subempleo. De estos hay 5 millones en el Ecuador. El tercer problema gravísimo, mi querido Marcelo, es lo que en nuestro concepto es ya la impagable deuda pública del Ecuador, comenzando con la deuda externa. Datos oficiales, Marco, ¿en qué rango aritmético mismo está la deuda externa? Porque tenemos información cruzada y confusa. Te traje un cuadro que está basado en las estadísticas de deuda pública que produce el Ministerio de Economía y Finanzas. Y simplemente para establecer comparaciones. En junio del año 2009, la deuda pública total del Ecuador, junio 2009, era 10.000 millones de dólares. Eso equivalía más o menos a un 15% del PIB, porque hay que compararlo con economía, o sea, con el PIB. Aquí tienes la cifra al mes que acabamos de cerrar. Esta es la última cifra. La deuda pública del Ecuador alcanza nada más ni nada menos que a 64.000 millones de dólares. Marco, acláranos poco más algo. de 64.000 Es alarmante, verdaderamente es angustioso. Perdóname, eso es 59% del PIB. O sea, rebasamos ya el 40% que es lo permitido. Hace rato. Hemos multiplicado la deuda por 6 veces, pero nada en la economía ha crecido por 6 veces. Que hago una pregunta, Marco, para que la gente y también yo lo tengamos claro. A veces hay una confusión entre deuda pública externa y la deuda interna, que también es dramática, y te quiero pedir que la interna, ¿en qué significa? Así es. Te voy a dar las cifras en un segundo porque las tengo aquí. Como parte de la deuda externa, tenemos la deuda comercial externa. Y esta es terrible. ¿Por qué? Porque la deuda comercial externa es la que hemos obtenido mediante la colocación de bonos en los mercados internacionales. Aquella que siempre está mirando el riesgo país. Pues desde el año 2014, en que volvimos a los mercados internacionales, el Ecuador ha colocado 18.000 millones de dólares. ¿Deuda comercial externa? Sí, en bonos. En bonos. Estos que pagamos 9,5, 10,5, 10%. De esos 18.000 millones, 11.000 y más millones han sido emitidos por el señor Moreno. Y paralelamente, en estos 29 meses... Es decir, más que Correa. Sí, por supuesto, en los 2 años. Pero paralelamente, lo que Correa desbocó no solo fue la deuda, sino el gasto. Pero el problema de los bonos emitidos ha sido tan grave porque han servido única y exclusivamente para cubrir el déficit público de estos 29 meses de Moreno. La cifra del déficit público en estos 29 meses es igual al endeudamiento en estos bonos. Sirvieron para cubrir el déficit fiscal exclusivamente. No se utilizó 2 reales de inversión para reactivar la economía, fondeando medidas de reactivación, invirtiendo en infraestructura, es decir, haciendo las cosas que había que hacer. Porque si te metiste a emitir 11.000 millones de dólares, toma 2.000 millones pues, para reactivación de la economía. Marco, tenemos un minuto en el primer tiempo de nuestro diálogo para que nos describas rápidamente en qué consiste la deuda pública interna y qué gravedad supone ella. Bueno,
De estos 64.000 millones que te acabo de decir, tenemos un segundo componente que es justamente la deuda pública interna. Y hay un tercer componente que es la deuda pública con organismos de desarrollo multilateral como el BID, el Banco Mundial, este tipo de agencias como la CAF. Bueno, la CAF no te da créditos baratos, pero el Banco Mundial y el BID sí te los dan y te los dan a largo plazo. Infortunadamente, el gran nudo gordiano que tenemos nosotros y la gran estrangulación que tenemos es en la deuda comercial. El tener que pagar 9,5-10% de intereses con vencimientos que están a la vuelta de la esquina. Habremos pagado 2 reales del capital. De manera que, y ya en el segundo segmento te voy a dar algunas cifras más sobre este tema. Este es el tercer jinete del apocalipsis, la deuda pública. Iremos al cuarto cuando regresemos. No se vayan, por favor, porque esto es de lo cual comemos o no. Claro, lo segundo está mucho más cerca, no comer. Ya volvemos. Les recuerdo, audiencia, que este es Diálogo Frontal, no neutral, que está a mi cargo aquí en Enfoque TV. Estamos dialogando con el economista y exministro de Finanzas, Marco Flores Troncoso, a quien le voy a preguntar cuál es el cuarto aguijón del escorpión, el cuarto jinete del apocalipsis, Marco. Si el primero fue la ausencia de crecimiento, el segundo el desempleo más el subempleo, esta ecuación perversa que te decía. El tercero fue esta deuda impagable, no tenemos condiciones para pagar la deuda. Las finanzas públicas no nos permiten pagar esta deuda, las finanzas públicas ecuatorianas. Cuando uno dice, ¿y cuánto nos podremos endeudar? Depende de qué capacidad de pago tengamos, esto no lo podemos pagar. El cuarto aguijón, como tú bien lo dices, es esta pobreza creciente en el Ecuador. La que describiste. La que describí y la que le está llevando en general al país a una situación sumamente peligrosa, porque si los poderes públicos y quienes gestionan esos poderes no oyen el mensaje de los tiempos, graves problemas se pueden suscitar en el Ecuador. Es decir, la conmoción que sufrimos tenía esa legitimidad. Yo te quiero dar mi criterio sobre esto, si me lo permites. Para mí, el problema fundamental, mira, aquí hay una cosa que le ha servido siempre a la izquierda para justificarse, ¿no? La desigualdad. El problema no es la desigualdad. El problema no es la subida de los pasajes. El problema no es ni siquiera la eliminación de los combustibles. Son un problema, pero no son el leitmotiv, el problema sustantivo que generó todo esto. Esto que hemos vivido. El problema sustantivo que generó todo esto se llama pobreza. Es la pobreza la que define una desigualdad pavorosa, porque los coeficientes que sirven para medir la desigualdad, mira, esto es un dato curioso, cuando más crece la desigualdad es cuando más se reduce la pobreza. Entonces lo que hay que mirar es la pobreza, no tanto la desigualdad. Es decir, cuando más productores hay, cuando más dinámica tiene la economía productiva y privada, supongo que hay más empleo, más acceso al crédito, más masa monetaria, más demanda, la gente compra más y la gente vende más. Y vive mejor. Vive mejor. Por lo menos sale de la miseria. 600 millones de chinos, si uno mira las estadísticas, han salido de la miseria. Porque son capitalistas. Sí, porque son capitalistas. Y fue justamente cuando la desigualdad más subió. Es decir, la desigualdad en China ha subido, pero es cuando más gente salió de la pobreza. Déjenme decirles algo, permítame, Marco, rápido, 15 segundos. La izquierda suele repetir la concentración de la riqueza en pocas manos. Perdónenme que esté fonetizando yo tan ridículamente. ¿Saben qué? Los ricos, los millonarios del señor Bill Gates, los ricos y millonarios de aquí del Ecuador, del Perú, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Europa, no tienen pues sus capitales, no tienen su riqueza como un supositorio metido en el tracto final del intestino, no. Está girando ese dinero, está multiplicándose en centenares, miles de empresas creando empleo en el mundo, creando tecnología. Así que la concentración de la riqueza en pocas manos es un mito de la izquierda. Y voy a poner un ejemplo que suelo siempre decirles, y siempre les he dicho a mis alumnos. Si tú o yo en este momento tenemos $100 en efectivo,
resulta que tenemos mucho mayor riqueza que 2.000 millones de personas consideradas individualmente, con $100. Si tenemos $150, la cifra sube como a 3.000. Pero mira ese concepto de desigualdad. Pero si por arte de magia en este momento entraría aquí y le pusieras una silla al señor Bill Gates, nosotros seríamos unos pordioseros. Desde luego. Entonces la desigualdad sería espantosa de nosotros respecto de él. Esa es la relatividad de la desigualdad. Lo que no es relativo es la pobreza. Porque la pobreza es a la gente la que le hace desigual en la miseria. ¿Y quiénes tienen perfecta igualdad? La perfecta igualdad solo existe en la miseria. Claro, con la excepción de los opresores de las familias que viven en opulencia como Corea del Sur o como Cuba. Pero en Corea del Sur tú tienes a una élite, que es la élite del gobierno, viviendo magníficamente, y al resto de la población en absoluta igualdad, pero en la miseria. Igualdad en la miseria. De hambre. Esa es la igualdad, en la miseria. Y te voy a contar una anécdota adicional de alguien a quien tuve la satisfacción de escucharle muchas veces y de conocerlo en mis épocas de estudiantes, que fue el profesor Milton Friedman. Friedman era asesor de Ronald Reagan, cuando Reagan era presidente. Y en esa época, el líder chino era Deng Xiaoping, el que le cambió a la China, ¿no? El que le cambió a la China. El que le volcó a la China. El que le volcó a la hacia China. La modernidad. Hacia la modernidad y hacia el capitalismo, a pesar de manejarlo con mano dura. Y Deng Xiaoping le pidió al presidente Reagan, le dijo, mire, esta economía es un desastre y los economistas de aquí... La economía china. La economía china. Y los economistas de aquí han estudiado en el desastre. Ayúdeme y envíeme a los mejores economistas que usted tenga a que me diseñen un plan para salir de esta desgracia. Y Reagan envió a 3 economistas, 2 americanos, entre esos Milton Friedman y un canadiense. Y ellos le diseñaron el programa que Deng Xiaoping aplicó. Cuando comenzaron a verse los frutos y el cambio que hemos visto en la China, donde ya los millonarios chinos van a superar a los americanos. Hay miles de millonarios chinos en la China continental, que son el gran motor y el detonante de este crecimiento, de esta progresión, de esta prosperidad. Tú hablaste de 600 millones de chinos. 30 años creciendo al 12-14%. 30 años. Bueno, ese fue el diseño que le hicieron. Y entonces le hicieron una famosa entrevista a Deng Xiaoping. Y le dijeron, ¿cómo usted, que es un líder comunista, que en lo político esto sigue siendo un país comunista con mano de hierro, usted aplica esta receta capitalista? Y con la sagacidad y la inteligencia que tenía ese líder chino, que tuvo la visión de sacarle a su pueblo de la miseria, contestó y dijo, si el gato caza ratones, no me importa que sea blanco o negro, sino que sea un buen gato. Lo que estaba diciendo es, no importa si el gato es blanco o negro, si sirve para cazar los ratones es un buen gato. Mira qué lección, ¿no? Qué lección de un tipo de mente amplia, que sacó a más de 600 millones de chinos, y la China sigue sacando de la miseria al resto de una población de 1.300 y pico de millones. Está pisando el borde, el límite de la primera potencia mundial. Lo es comercialmente, lo es porque es dueña de los capitales del mundo y pronto será una potencia mundial de primer orden en tecnología. Ah, sí, sí, y yo creo que ya lo es, ¿no? Pero en fin, entonces este tema de la pobreza no es relativo. La desigualdad, por el ejemplo que te acabo de poner, sí es relativa. Lo cual no quiere decir que hay que descuidarse, porque la tarea fundamental de la economía también es la equidad. Eso es mucho más importante, la equidad. Y la buena economía, ¿cuál es? La que sirve para que las familias vivan mejor. Porque si no logra que las familias vivan mejor y sin angustia, no es ni buena economía ni sirve para nada, como la actual, donde las familias no están viviendo mejor. Te doy algunos datos para que la ciudadanía comprenda el por qué no se puede seguirle metiendo la mano en el bolsillo a la gente con más impuestos si quieres tratar este tema. Estás aterrizando en el tema por el cual, o uno de los temas por los cuales invité a Marco Flores. ¿En qué consiste este nuevo paquete de impuestos que tengo entendido que reforma un montón de leyes? Es decir, yo no soy economista, soy un aficionado a la ciencia que tú manejas, o al arte que tú manejas, pero sí me doy cuenta de que, o sea, grosso modo, esto es un disparate, y un disparate magno. Un Frankenstein. Pero vayamos despacio hacia ello. Quiero dar un dato interesante. El día de ayer,
le escuché al presidente de la Cámara de Comercio, al ingeniero Patricio Alarcón, pedirle al gobierno y decirle lo siguiente en un canal de televisión. Le dijo, por favor no nos ayudes, compadre, porque con este proyecto vamos a estar peor de lo que ya estamos. El representante de los empresarios. Aquí no se ha escuchado a la superintendente de bancos que está clamando al cielo por esta barbaridad. Aquí no se escucha a los empresarios, a los verdaderos empresarios que están en el día a día viendo cómo sus ventas caen. A las microempresas que son impactadas brutalmente y a las pequeñas empresas cuando los impuestos suben. Este proyecto, entre otras cosas, porque como tú bien dices, mira, modifica 22 cuerpos legales. Perdóname, ¿cuántos? 22 cuerpos legales. Para poder estudiar esto, uno tiene que tener aquí los 22 cuerpos legales para ver qué es lo que se está cambiando. Pero no solo eso, tiene 404 artículos contenidas en 270 páginas. O sea, como y esto es lo que van a tratar en la Asamblea. Como el mamotreto de la Constitución de Montecristi. Sí, sí, bueno, pero imagínate tú, qué cosa, ¿no? Es decir, cuando uno se enfrenta a esto, realmente te da ganas de llorar, pero luego te enfrentas a los efectos de esto. Y voy a contar algo gracioso. Una de las obligaciones que hay, no solamente de la técnica, obviamente de la técnica, pero además legales, cuando tú planteas este tipo de proyectos económicos urgentes, es presentar la medición de los impactos económicos, como es lógico. Las consecuencias. Las consecuencias, que de acuerdo a la ley te dice la medición de los impactos. ¿Sabes lo que hace este proyecto? Y es cuestión de que la ciudadanía verifique. Presenta una página firmada por una subsecretaria que dice que no es posible presentar la medida de los impactos. Y esto es lo que acaba de aprobar en primer debate esta comisión de lo económico de la Asamblea. Bueno, es realmente lamentable. Más allá de las graves cosas que hay, gravísimas cosas como está clamando la superintendente de bancos, que fue propuesta por el propio gobierno, de manera que no se puede decir que no sabe de lo que habla respecto del gobierno. Y ha presentado 10 puntos que son realmente dramáticos de tomar en cuenta. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice, en donde le causan, para empezar, un grave daño a la superintendencia, porque le afectan, según ella misma está diciendo, en su capacidad de control y de seguimiento de los intermediarios financieros. Pero en fin, tú me tocas el tema tributario. De aprobarse este Frankenstein, este año, 2020 más bien dicho, el año 2020, le sacarán del bolsillo a la gente 800 millones de dólares. Y el próximo año le sacarán 1.000 millones de dólares solo con este proyecto. Hay una serie, como decíamos, o como decían las chicas hace algunos años atrás, cuando éramos jóvenes, hay algunos enganchabobos aquí. Y esos enganchabobos es simplemente dar un poco de miel, pero luego venir con el puñal. Mientras estás ocupado comiéndote la miel, alguien te mete el puñal. Ese es este proyecto. Y voy a explicar por qué. Mira tú lo siguiente. El ingreso real promedio de los ecuatorianos ha retrocedido 6 años. Estoy citando cifras del Banco Central del Ecuador y todas mis cifras son oficiales. Y tengo los cuadros para probarlo. Es decir, el ingreso de la gente es el que tenía en el año 2013. Hablamos de su capacidad adquisitiva. De su capacidad adquisitiva. Pero no solamente ha caído el ingreso de la gente, sino que como consecuencia de eso ha caído el consumo familiar, el consumo de las familias. Y ha caído a lo largo de todos estos años y sigue cayendo. Como consecuencia de que ha caído el ingreso y ha caído el consumo, han caído las ventas, como están clamando al cielo las cámaras de la producción. Y ha caído la producción. Tanto en Quito como Guayaquil. Eso ha hecho que caiga la producción. Ha hecho además que se magnifique el desempleo y el subempleo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú miras qué es el PIB es el tamaño de la economía, es la suma de bienes y servicios que se producen en un año a los diferentes precios. Es la riqueza nacional. Sí, pero es eso, es suma de bienes y servicios producidos en un año a los diferentes precios posibles. Este es un PIB. ¿Cuánto es el PIB del Ecuador? 100.000 millones de dólares más o menos. Ok. De ese PIB, el 80% es consumo. De ese 80%, un 62% es consumo de las familias. Y la diferencia es consumo del gobierno.
Mira tú el impacto fantástico que tiene el consumo sobre el PIB. Fantástico y horrendo. Fantástico y horrendo por lo que está sucediendo. Si el consumo cae, y no solamente cae el consumo privado, el de las familias, también cae dramáticamente el público, porque la inversión prácticamente es menos de la mitad ahora. Es obvio que el PIB caiga. Y si el PIB cae, es obvio que crezca el desempleo y el subempleo. Ergo y conclusión facilísima para cualquier persona. Señores del gobierno, lo que hay que hacer es impactar en el PIB, reactivar la economía a través del consumo en esta hora, en la perspectiva, en la coyuntura y en la perspectiva. Lo que tenemos que reactivar y fortalecer es el ahorro. Pero ahora, en este momento de tremendo desempleo, de caída de la producción, de caída del Producto Interno Bruto, de caída del consumo, de aumento sustantivo del desempleo y subempleo, en esta hora, en esta coyuntura, hay que reactivar el consumo y no se reactive el consumo con más impuestos. Quiero hacer una expresión finalmente que va a guisa de pregunta al economista Flores. La expresión es la siguiente: no se necesita ser demasiado inteligente para ver que el conjunto de medidas que fueron tiradas por la borda, por la ventana, a empellones, por el 6 o 7% de la población nacional levantada en conmoción nacional, ese paquete de medidas, ¿saben qué? Es juego de niños, canción de cuna, al lado de la barbaridad y el horrendo impacto que se nos viene con el nuevo paquete impositivo. Es una expresión que al mismo tiempo es una pregunta: ¿estoy acertado o no? Comparto plenamente con lo que dices, sobre todo en una situación tan crítica como la actual. Tú no le puedes pedir a un anémico que done 2 pintas de sangre. Amigas y amigos, muchísimas gracias fundamentalmente por su atención, y gracias con mayúscula y subrayado al señor economista Marco Flores Troncoso, de quien hemos recibido una lección amena, anecdótica de economía, profunda lección, y recomendaciones también para un gobierno que parece ciego, sordo, mudo no, porque cómo hablan, ¿no? Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por invitarme.